esperanza. Sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma. Fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, un cordial saludo y bienvenidos a su programa La Hora de la Verdad. Es un placer volver a encontrarnos por este medio y el estudio que vamos a tener esta mañana se titula ¿Cómo vivir sin remordimientos? Y vamos a empezar nuestro estudio de Salmos 4:8 y mientras ustedes lo buscan en sus casas junto con un lápiz, papel, sus Biblias si es posible porque vamos rápido, ¿verdad? Mientras tanto queremos agradecer esta mañana a todos los que sintonizan la radio y a través del internet, por medio del Facebook y a través de la página La Verdad Vive. También queremos darle las gracias a todas las personas que contribuyen para que se haga posible este ministerio. Que Dios los bendiga grandemente. Y pues vamos a darle la bienvenida a quienes están en el estudio aquí esta mañana. Bienvenida María. Gracias. Bienvenido Raúl. Gracias. Antes de continuar, ¿quieres dar algunos saludos? Sí, quisiera mandar saludos a los hermanos presos que están en la cárcel de Two Rivers, aquí en Hermiston, y también al Pennington y todo alrededor aquí, ¿no? Las cárceles que tengan, las personas que nos están escuchando en las cárceles, mejor dicho.
Y también quisiera mandar un saludo a todas las personas que van en camino y en sus carros, que nos van escuchando, y a todas aquellas personas que están en el campo también trabajando. Algunos ya están, algunos ya no están, ¿verdad? Pero todas aquellas personas realmente que están escuchando, pues un saludo a todos. Y también, como dijo Esther, a las personas que hacen posible este ministerio, ¿verdad? Y a mi tía Clementina, que está en México, también en la capital, y a todos en general. Realmente, ¿qué les parece? Entonces vamos a leer el texto, que es Salmos capítulo 4, versículo 8, María, y después oramos. Claro, muy bien, dice la palabra de Dios así: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, en todo lugar, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia. Ahora cuídanos, aumenta nuestra fe para poner toda nuestra confianza en ti, que lo que digamos sea para honra y gloria tuya, y que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de nosotros, Señor. Cuídanos pues y protege a aquellas personas que están en todos los lugares que están escuchando, que tú les protejas también, para que Satanás no estorbe el mensaje esta mañana. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar del tema cómo vivir sin remordimientos. Y realmente creo que estamos en un tiempo, María, donde hay muchas crisis, ¿verdad? Muchos llamados de parte de Dios hacia el hombre. Y a veces ¿cómo se llama? Lo postergamos para después, pero después vivimos con un remordimiento, ¿no es cierto? Porque podíamos haber elegido el buen camino, Un camino diferente. y después y cada vez que sentimos un llamado de parte de Dios, ¿no es cierto? Por medio de un canto, por medio de una predicación, y sabemos que tenemos que reconciliarnos con Dios, y a veces no lo creemos de verdad, y entonces Sí. tenemos que vivir en un momento un proceso de remordimiento, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Pero ¿será que allá afuera hay gente? ¿Tú crees que hay gente ¿tú crees que allá afuera hay gente que está pasando por ese proceso de remordimiento? ¿Qué piensas tú? Sí, yo pienso que sí. Entonces, ¿qué piensas? Sí, sí hay. O sea, muchas veces nosotros también como cristianos podemos Sí. a veces pasarlo, ¿no es cierto? Exactamente. Y este tema, esta mañana queremos realmente presentarlo de una forma para el beneficio de todos aquellos que son los creyentes en el Señor Jesús, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hay una nota que quisiera que tú leyeras. Sí. ¿Por qué no la lees, por favor? Sí, dice así: cuando el remordimiento se convierte en un problema, afecta la calidad de vida. Se trata de un sentimiento que puede sentir cualquier persona en cualquier momento. Sin embargo, hay individuos con una personalidad o carácter tal que permanentemente viven en estado de remordimiento por poseer una alta inseguridad o tolerancia a sus errores. Claro, la nota también de abajo. ¿Qué dice el estudio según la psicología? La psicología dice así: dentro de los estudios psicológicos se habla de personalidades con un importante nivel de remordimiento e inseguridad ante todas sus acciones, la cual impide el desarrollo de una vida normal y tranquila. Entonces, ¿quiere decir que el remordimiento puede impedir que una persona viva tranquila? Y como dice el texto esta mañana, ¿no es cierto? En paz me acosté y en paz me levanté porque Jehová me sostuvo. Aún puede afectar su sueño. Qué interesante, ¿no? Porque, y tú lo mencionas hace poquito, ¿no? ¿Qué dijiste sobre el remordimiento? Que puede ser un qué. ¿Te acuerdas lo que dijiste de Satanás? Sí, realmente es un sentimiento causado por Satanás. Y ahora vamos a estudiar por medio de este estudio a ver qué es el plan de Dios hacia eso, ¿verdad? Pero realmente son nuestras acciones pasadas, es realmente el resultado del pecado, en nuestras acciones que fueron contrarias a Dios, lo que eventualmente continúa siendo un remordimiento en nuestro corazón. Ok, bueno, ya lo resumimos entonces. ¿Qué te parece? Entonces vamos a la primera pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Claro, dice: ¿cuál es el primer requisito para empezar a vivir una vida sin remordimiento? Hoy día vamos a tocar 4 puntos importantes, que si los hacemos, podemos vivir tranquilos. Porque realmente, ¿a quién no quisiera dormir tranquilo? En paz me acosté, como diciendo, sin nada, sin preocupación, ¿no es cierto? Y entonces ahora podemos hacer algo interesante, que podemos ir y a esos 4 requisitos, y los vamos a tocar uno por uno. Así que todas aquellas personas que nos están escuchando por medio del Facebook y por medio de verdad, ojalá que puedan realmente poner atención a estas cosas, a estos 4 puntos, para que puedan vivir tranquilos. ¿Qué les parece? Entonces vamos a la primera pregunta. Ya la mandaste, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí. Vuélvela a repetir, María, por favor. Sí, dice: ¿cuál es el primer requisito para empezar a vivir una vida sin remordimiento? Vamos a ir a Salmos 32, del 3 al 5, por favor. Esther, léelo, por favor. La palabra de Dios dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano,
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces aquí miramos que el salmista David pasó por una experiencia de tortura. Porque un remordimiento es un proceso de tortura, es un sentimiento de tortura también, Sí. ¿cierto? Ahora, María, el salmista sabía que había hecho algo malo, ¿no es cierto? Exactamente. Lo trató de ocultar Por mucho tiempo. por mucho tiempo. Pero ¿qué dice allí? Dice que Mientras- realmente me gusta la versión que voy a leer, es más moderna. Y dice, fíjate que dice allí la palabra de Dios que realmente David, ¿qué había hecho? María, ¿puedes decir algo que lo que había hecho David para poder más o menos Muy bien, tener pues, conciencia de lo que Pues está hablando realmente aquí? David había pecado en contra de Dios al haber tomado la esposa de un general de él, ¿verdad? Y para poder encubrir su pecado, mandó asesinar, ¿verdad?, al esposo de esta mujer y después tomarla por esposa, pero Dios supo lo que hizo y esto no le agradó a Dios. Y entonces cuando él dijo, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, dice, me debilitaba cada vez más. Está buena esa versión, me Dice, gusta. Dios mío, dice, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra seca en un verano. Entonces decidí, ahí está lo que me gusta, decidí confesar que, dice aquí, mis pecados y no escondí de ninguna de mis faltas. Decidí confesar mis errores al Señor y tú perdonaste mi culpa. Qué bonito, ¿no? Porque cuando la persona enfrenta a Dios, se da cuenta, cuando tú tienes un problema, yo pienso que todos, María, todos hemos pecado contra Dios, ¿no es cierto? Y entonces Dios nos está brindando una oportunidad para poder reconciliarnos con Él, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y será que hay gente ahí enojada con Dios? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí, mucha gente trae remordimiento en su corazón que se vuelve un enojo, un resentimiento en contra de Dios porque no han podido entender o comprender cómo es que el Dios de amor trabaja de diferentes maneras que quizás ellos no ven un resultado a sus problemas o a sus quejas, ¿verdad? A lo mejor algo que Dios no les contestó o no les hizo. Porque hay gente que a veces cuando tiene algún familiar en una enfermedad seria, a veces pide a Dios y Dios permite que las cosas pasen sin resolverse. Y entonces esa persona siempre pregunta, ¿y dónde está el Dios que yo creo? ¿Dónde está el Dios que yo puse mi confianza en Dios? Y Dios nunca me contestó. Y entonces ellos van guardando un resentimiento contra Dios. Exactamente. Y entonces tienen que tener mucho cuidado cómo trabajar en esa, cómo lidiar con ese problema, ¿no es cierto? Porque Dios no es, como tú dices ahorita hace ratito, dijiste, Dios no tiene la culpa. Todo esto es un proceso de Satanás, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces aquí miramos, entonces, ¿qué dice Sí, en Salmos capítulo 51, versículos 3 y 4, también de esta manera lee la palabra de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo a tu palabra y tenido por puro en tu juicio? Entonces aquí el salmista dice, reconozco que he sido rebelde y siempre tengo presente mi pecado. Dice allí, pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo malo. Por esto tu sentencia es justa y tu juicio es que irreprochable. Porque realmente tenemos que aceptar culpa, ¿no es cierto? Exactamente. María, Dios no tiene la culpa de nada de lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros mismos podemos decidir si podemos ponerle un paro a las cosas que nos pueden afectar, ¿no es cierto? Solamente es reconciliándonos con Dios, poner las cosas como dice. Bueno, vamos a leer un texto. ¿Qué dice allí? Claro. Porque me gusta mejor vamos a dejar que la Biblia hable más. Vamos a ir a Proverbios 28:13. ¿Qué dice? Sí. ¿Alguien que tenga Proverbios Sí, 13? yo lo tengo. Léelo, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el confesar, como dijo el salmista David, y apartarse. Dos cosas bien importantes, confesar y apartarse. Fíjate que realmente, ahora, María, cuando nosotros vamos a Dios nos dice aquí, me gustó una nota que yo leí aquí y me gusta, dice, no necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No hay que hacer sacrificios, no hay que hacer penitencias, ¿verdad? Ni No hay mandas que hacer ni nada, ni mandas ni nada, solamente ir
a Dios y a confesar. Dios y confesar nuestro Y pecado. ¿Qué dice apartarse. Isaías? Vamos a ver qué dice Isaías 1:18, Mar. 1:18. Léale, por Sí. favor. La palabra de Dios dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ahora la pregunta, María, ¿Dios todavía pone de su parte? María, Dios se humilla ante nosotros, ¿cierto? Exactamente, con Porque tal de buscar nuestra realmente salvación. pasar por ese proceso de todavía, a pesar de que nosotros hemos sido enemigos de Dios, y todavía Dios en su misericordia nos llama y nos da una lección aquí. Y nos dice, fíjate, a mí me gusta esta versión que leí, esta versión dice, el Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Hay un pleito entre Dios Una y enemistad nosotros. Una entre enemistad. nosotros y Dios. Dice, aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Dice, aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Como si nunca hubiésemos pecado. Exactamente. Por eso es que Job lo escribió de esta manera. En Job ¿Qué dice 22, Job? versículo 21 al 23 dice la palabra de Dios así: amístate con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Qué bonito, ¿no? Eso de reedificar nuestras vidas es obra de Dios. Y por eso es que dice, ven a mí, nomás estemos a cuenta si nosotros, yo voy a hacer en ti algo diferente. Claro que sí. Entonces el primer requisito para tener una vida sin remordimiento es tener una buena relación con Dios. Exactamente. Que estar reconciliado con Dios, ¿no es cierto? Que no haya pecado entre nosotros para que nos afecte la relación con Dios. El que quedamos todos entonces, que el primer requisito es importante. Y como dijo el profeta, el patriarca Job, como tú le dijiste allí, en Job 22, del 21 al 23, que hay que amistarnos con Dios para que nos vaya bien. Ajá, y en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 ¿Qué dice? dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So, no nomás perdona, sino nos que limpia. continúa con una ejecución de una nueva transformación, una limpieza de la mente. Así que Dios tiene un nuevo inicio para nosotros. Entonces quiere decir que lo que yo quiero, entonces déjame ver si te puedo entender bien. Entonces Dios nos perdona y nos limpia de todos los resentimientos que tenemos contra Él, o todas aquellas cosas de remordimiento que tenemos que nos están afectando han sido nuestra vida, causadas ¿cierto? por el pecado. Porque el plan de Dios es que nosotros tengamos una vida normal y tranquila. Exactamente. Y Satanás quiere lo contrario. Entonces Dios tiene que hacernos entender que necesitamos una buena relación con Él para estar tranquilo, una vida tranquila y feliz, ¿no es cierto? Y por decirlo así, nuestra única separación entre nosotros y Dios es nuestro pecado. Entonces por eso es que Dios dice que vengamos a Él para poder solucionar ese problema. Ahora, esta es una invitación para todos los creyentes, ¿no es cierto? No importa la religión, porque a veces, por eso me gusta a mí este programa, porque realmente lo estamos enfocando de una forma directa, pero sin respaldo de ninguna iglesia. Es que la necesidad de cada ser humano, tenemos una necesidad de tener un contacto individual con nuestro Dios. Okay. Y una cosa bien importante, que aquí en la palabra de Dios, Él nos da los pasos a seguir. ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y eso es muy importante para poder tener esa relación. Claro que sí. Entonces ya miramos que el primer requisito, hay que tener una buena relación con Dios. Y todos, no importa que sean católicos, testigos de Jehová, mormones o adventistas o bautistas, no importa la religión, porque una buena relación con Dios, la religión no importa, es la relación con Dios, ¿cierto? Y aquí nos está llamando a todos a que nos reconciliemos. Si tenemos pecados, hay que confesarlos y apartarlos y nos vendrá bien. Entonces el primer requisito para tener esto, una vida sin remordimiento, hay que tener una buena relación con Dios. ¿Cuál es el siguiente requisito? Vamos a ir a la pregunta número 2, María. Sí, dice, ¿cuál es el segundo requisito para confirmar y vivir una vida sin remordimiento? Entonces ahora hay un canto que me gusta mucho que se llama, ¿cómo se llama? A ver si me recuerdo. Bueno, ahorita a través del santuario, algo así. Purifícame. Purifícame. Ese a lo mejor lo ponemos en la pausa, porque ese realmente me da alegría de que podemos ir hasta el trono de la gracia, ¿no es cierto? Exactamente. Por alguna razón Dios permitió que el templo aquí en la tierra se destruyera para mandarnos directamente hacia
hacia el templo celestial, ¿no es cierto? Exactamente, derribó este velo que existía, ¿verdad? Entre nosotros y Dios. Claro que sí. Entonces ahora vamos a ir entonces a la siguiente pregunta, ya la pusiste, entonces Sí, claro. ¿cuál es el siguiente requisito? Entonces vamos a ir a Santiago 5:16, María. Tú, Esther, por favor. Sí. La palabra de Dios dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. María, también hay relaciones, hay gente que vive en remordimiento porque tiene algunas relaciones quebradas con su prójimo, ¿no es cierto? Exactamente. O algunas cosas que por alguna razón no hizo bien, cometió un error o una falta, pero no la reconoció y vivió y está viviendo con esa falta. Y dice, ay, si no hubiese hablado esto delante de él, o si no hubiese dicho esto delante de él, quizás yo y él podríamos tener una buena relación. O ¿cierto? también si hubiese aceptado mi falta yo, que sí fallé, y entonces podría haber una solución quizás a mi problema que ahora ya no existe, no tengo esperanza hoy en día. Claro. Así que Y entonces ahora el Señor, por medio del apóstol a Santiago, dice que confesad vuestras faltas los unos a los otros. En otras palabras, no le den cabida al diablo para que no los desaparte, para que no queden las relaciones de usted. Porque, María, es bien importante mantener una buena relación con Dios, pero también con el prójimo, porque realmente casi la mayoría de problemas que tenemos son con el prójimo, ¿no es cierto? exactamente. Y entonces aquí Dios nos está proponiendo una salida. Claro. Confesados. ¿Qué Sí, lo dice? tengo en Mateo 6, 14 ¿Qué dice, por favor? 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate que aquí en el Camino a Cristo, que realmente me gusta este libro, me gusta bastante, dice si has dado motivo de ofensa, si has dado de motivo de ofensa a tu amigo o a tu vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su Creador y Redentor. De una forma indirecta también pecamos contra Dios, porque Dios no tolera, la mera verdad, Dios no le gusta que nosotros tengamos relaciones quebradas. Fuimos hechos para ser sociables, ¿no es En cierto? otras palabras, si nuestra relación con el prójimo está fracturada, indudabblemente está fracturada con Dios también. Y María, ¿qué le podemos decir a aquella gente que tiene un resentimiento por años o por días? A mí, ¿qué le podemos decir? Entonces, ¿qué es el consejo aquí? Que se reconcilie con su hermano. Sí, tiene que haber una reconciliación con el prójimo, pero realmente si no tienes ni una relación ni aún con Dios, deberías de buscar a Dios primero para que Dios te dé esa fuerza, el deseo de poder ir a reconciliarte con tu prójimo. María, ¿conoces a alguien que está resentido? ¿Conoces a gente que ha estado resentida? Sí. ¿Y tú, Esther? Sí, conozco. También. Quiere decir que es algo que se vive todos los días, ¿no es cierto? Pero hay gente que lo guarda muy interno y eso lo está perjudicando. Pero si nos fijamos, esta gente no florece, continúa siendo igual. Y pues una persona hasta aún dentro de la iglesia que lee la palabra de Dios, pero continúa con una frialdad y no sonríe. La vida pareciera como sentido. Que nomás camina, pero no vive y disfruta lo que realmente esta vida es. Y es triste ver esa condición en la humanidad, y por eso es que Dios nos da muchos consejos para poder salir de ese estado. Ok, claro. Entonces vamos a Mateo, porque en Mateo también tiene algo que decir el Señor Jesús. Mateo 23:24, léalo por favor. Sí, la palabra de Dios dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tú sabes que cuando vamos a la iglesia, María, estamos en un terreno ¿cómo se llama? Estamos en un terreno santo, sagrado, santo, por decirlo, sagrado. Porque la presencia de Dios Yo se pienso manifiesta. que mucha gente que va a la iglesia o a la misa todos los domingos o a la iglesia todos los sábados, al pisar allí, al estar alrededor de allí, de la esfera que se rodea allí, y estar escuchando todos esos cantos y textos de la Biblia, sabe bien que estoy seguro que el Espíritu Santo le pone en la mente: tienes algo con tu hermano y tienes que ir a arreglar cuentas. Tienes que arreglar. Porque realmente
Dios aprovecha todas las oportunidades que tiene Claro. cuando la persona se entra en esa esfera, ¿no es cierto? Claro. Y entonces Dios le hace sentir que tiene que reconciliarse con su hermano y debe, ¿cómo se llama? Arreglar esa cuenta, ¿no es cierto? Sí. Para que pueda realmente llegar a experimentar que lo que realmente dice allí la nota que leímos, una vida normal y tranquila. Y el motivo por el cual Dios nos dice así que seamos de esa manera, que nos perdemos unos a los otros, porque Él ha manifestado la misma disposición hacia nuestros pecados. En Efesios 4:32 dice la palabra de Dios así. ¿Qué dice, por favor? Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como también en Cristo os perdonó. Así que tenemos que perdonar como Cristo perdonó. Pero ahora, María, es bien fácil enojarse y guardar resentimiento, ¿cierto? Sí, es encerrarse nomás. Encerrarse. Porque yo a veces, yo tengo experiencias donde la gente me ha venido y me dice, por tantos años me hiciste sentir así. Pero en un momento yo dije, pues ni me acuerdo. Y qué triste que a la persona muchas veces que afecta ni se acuerda. Y ellos se acuerdan todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, la que van cargando. Pero uno ya ni se acuerda, dice, ¿cuándo fue? Dime, recuérdame, porque ya no me acuerdo. Sí, porque quizás uno inconscientemente lo dijo, ¿verdad? Pero la persona que sí sintió que fuese, quizás ese rechazo hacia el corazón de esa persona sí lo está cargando. Y es triste que lo cargue por semanas, por meses, años, ¿verdad? Porque es como que se estanca esa persona en un lugar por no permitir caminar más adelante. ¿Será que hay hermanos adventistas conocedores de la palabra? Porque realmente si hay alguien que debe ser consciente de todos estos problemas, son los adventistas del séptimo. Claro. Porque tienen más luz, tenemos la ayuda del espíritu de profecía. Y el hermano Aguay muy específica se espacía mucho en eso para poder hacernos entender sobre eso. Sí, en cuanto al cambio y a la transformación que tiene que ver en el carácter cristiano. Así que eso es parte de también. Entonces, aquí estamos todos involucrados, ¿no? Claro. Aquí no importa la religión, aquí importa solamente es cómo está tu estado social entre aquellas personas que te rodean y especialmente con las personas que uno vive, ¿no es cierto? Con las que uno duerme y se levanta y come en la casa, porque esas son las personas más cercanas a uno, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como dice, vamos a... ¿Hay algún comentario o pasamos a la siguiente pregunta? Pasemos a la siguiente pregunta. Ok, pon la siguiente pregunta, por Dice favor. así, ¿cuál es el tercer requisito para disfrutar una vida sin remordimiento? Hay un tercero. Ya pasamos por el primero, que es una buena relación con Dios. Exactamente. No podemos darnos el lujo a tener una mala relación con Dios, porque entonces vamos a experimentar lo que experimenta casi la mayoría ahorita en estos momentos allá afuera. Exactamente. María, es triste mirar tanta gente viviendo de una forma sufriendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, por algo que puede resolver y no lo ha querido resolver. Exactamente. Y entonces Dios está apelando a los sentidos, ¿verdad? Dice, reconcíliate y todavía nos hablan los profetas, nos habla Isaías, nos habla Job, nos habla, todos ellos nos mandan a una reconciliación con Dios. Y el número 2 era que se reconciliasen ¿con qué? Con el prójimo. Y ¿verdad? el segundo es que tenga una buena relación con el prójimo. Porque si no hay una buena relación con el prójimo, de nada sirve que vayas a la iglesia todos los domingos a misa, de nada sirve que estés allí haciendo y diciendo, de nada sirve, ni tampoco a los adventistas de ir los sábados, y yo tendría hasta los musulmanes, no nos sirve de nada si tenemos que relaciones quebradas con el prójimo. Y dice Dios, tienes que tener una buena relación, porque realmente, María, cuando yo tengo un resentimiento con una persona y al momento que yo le oigo oír su nombre o le miro una foto o alguien me cuenta algo, ¿qué es a dónde me lleva? ¿De regreso qué? Al pasado. Exactamente. Y entonces dice Dios, tienes que tener una buena relación con tu prójimo. Y entonces, ¿qué te parece? Entonces vamos a la pausa. Vamos a la pausa y después regresamos. ¿Qué le parece? Ok, ahorita regresamos en un momento. Bueno, qué bonito canto, ¿no es cierto? Me encanta, a mí sí, me encanta ese canto. Bueno, ya vemos todo esto, estamos hablando sobre cómo vivir sin remordimiento. Y entonces ya miramos que una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Pero alguien ayer en la iglesia se me acercó y me dice, ¿y qué pasa cuando yo siento que ofendí
o siento que esa persona me ofendió y yo quiero ir a reconciliarme con esa persona y ella no quiere. ¿Qué hago? Porque hay gente que a lo mejor está pensando y dice, bueno, tengo que ir con la comadre o con el compadre o con el tío, con la tía, para remendar para resolucionar este problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo voy con el compadre? Vamos a ver, yo tengo un compadre, yo voy con el compadre dice, yo no quiero perdonar, no quiero saber nada. Entonces ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué más puedo hacer? Y fíjate que aquí hay un consejo, y esta persona que me preguntó ayer, le salió esta nota, y se lo voy a leer. Dice: la única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que nos impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigir de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. Dice que aquellas personas que no entienden realmente lo que es lo aborrecible que es el pecado, te van a decir que no están dispuestos a perdonarte, que no quieren saber nada, que ellos no quieren hablar de eso. Pero la persona, creo que hace lo suficiente. Cuando ella va, ella cumplió con una parte, ¿no es cierto, María? Cumplió con lo que es verdad, lo que explícitamente se le dio a ella a hacer, ya lo ha hecho. Dice aquí, la confesión no es aceptable ante Dios si no va acompañada de un arrepentimiento sincero y una reforma. Entonces, cuando yo voy a la casa de mi compadre, porque yo lo ofendí, estoy diciendo, ¿verdad? Es una ilustración nomás, pero si yo voy al compadre, le digo, compadre, quiero hablar con usted, y me dice, yo no quiero hablar. María, yo cumplí conmigo, porque tuve que ir hasta su casa, y ya Dios ya en mi corazón ya sabe que yo, en mi deseo era que restaurar esa relación. Pero si el compadre se pone terco o enojado y no quiere hablar, entonces él carga la cuenta, ¿no es cierto? Todo lo que, porque yo ya hice mi parte, ahora le faltó a él hacer su parte, entonces él va a cargar con toda la deuda, ¿no es cierto? Exactamente. Es muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, María, porque ya le habíamos mandado, pero vamos otra vez a la tercera pregunta. ¿Cuál es el tercer requisito para disfrutar una vida sin remordimiento? Ahora vamos al tercer requisito, porque hay otro, son 4, estamos en el tercero ahorita. ¿Cuál es el tercer requisito entonces para disfrutar una vida sin remordimiento? Vamos a ir a Filipenses 3:13. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí el apóstol Pablo da una sugerencia. Dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, el blanco, la vida eterna. Pero fíjate lo que dice, pero una cosa, si algo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. María, el pasado ya no debe ser dejado en el pasado. Y quizás nos preguntemos, ¿verdad? Pablo, ¿tendría pasado de qué sentirse mal? Me gusta porque en Hechos capítulo 26 versículos 9 y 10 vemos realmente algo que él reafirma y él mismo dice acerca de su vida. Dice así en el versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Hechos 26, 9 y 10. Dice, yo ciertamente había pensado dentro de mí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces no lo mató directamente, pero dio su consentimiento, porque él era responsable de ese grupo, de esa gente que estaba haciendo que manejaba. Exactamente. Y entonces dice que él, pero me gusta cómo lo dice, mira, dice muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forzaba a blasfemar, perseguía a Jesús indirectamente, perseguía a Jesús, pero a través de ¿quiénes? De los santos. Los mataba, los encarcelaba, niños, familias enteras, y dice, y cuando los mataba, cuando hacían los mataba, yo daba mi voto. María, el primer mártir fue Esteban, ¿no es cierto? Claro. Y después de ahí siguió la persecución en contra de la iglesia de Dios. Exactamente. Y ahora Pablo dice, yo tengo que dejar el pasado atrás. ¿Será que allá afuera hay gente que está cargando el pasado todavía? ¿Qué piensas tú? Sí, yo pienso que sí, aún vive de aquellas cosas. Me recuerda a mí una vez que no sé dónde está este hombre, ¿verdad? Pero me acuerdo que una vez nos acompañaba un hombre, un joven, ¿se acuerda?
Se miraba con sus ojos muy errantes, muy solo, muy triste, ¿verdad? Y usted hizo un llamado de que pasara alguien que si quisiera arreglar cuentas con Dios, y él fue el único que pasó. Y era visita la primera vez entre nuestro medio. Él pasó. Y pasó al frente, sí. Me imagino, a mí me hubiera dado pena, ¿verdad? Porque no conocía a nadie ahí, pero él pasó al frente y él se puso de rodillas. Claro. Exactamente. Porque andaba buscando eso, ¿no es cierto? Exactamente, Sabía que liberación. traía una carga Muy pesada. pesada. Exacto. Pero entonces, María, Pablo hizo tantas cosas, pero una cosa se aprendió: a dejar el pasado atrás. Y lo más triste es que muchos cristianos en la iglesia, aunque, y yo conozco muchos adventistas también aquí, ¿verdad?, que no han dejado el pasado, viven del pasado. Siempre que porque realmente, María, no podemos seguir cargando el pasado, porque eso se tenía que haber resuelto ¿dónde? En el bautismo, ¿no es cierto? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son nuevas. Entonces Pablo sabía que desde que fue alcanzado, desde que entendió el mensaje, se conectó con el Dios verdadero, María, todo cambió para él. Y fíjate, vamos a ver qué dice otro texto por ahí. Vamos a ir a Isaías. Vamos a Isaías 43, 18. Vamos a ver qué dice Isaías 43, 18. Porque yo lo tengo. Léelo, por favor, María. Dice la palabra de Dios así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Quién dice eso? Dios. Entonces, una persona que es cristiana, y aquí, María, una pretensión de ser religioso, de ir a misa, o ir el sábado, o ir el viernes, eso no sirve de nada, porque puede decir: así como fuiste, así saliste. Exactamente. Entonces lo que tú tienes es que aprender a perdonarte los errores que tú hiciste, y dejar el pasado, y a perdonar a aquellas personas que tú ofendiste, y dejar el pasado atrás. Porque si tú no lo dejas, siempre el pasado te va como dice, te va a estar hunting, ¿cómo dice en español? Te va a perseguir. Te va a perseguir donde quiera que estés. Mucha gente me dice, una vez una pareja me dijo, una muchacha que estaba recién dejada del esposo, me dice: me tengo que salir de aquí, me tengo que ir a otro estado porque yo no puedo ver aquí a mi esposo. Y le dije: bueno, y cuando llegues a Utah, por allá, porque para allá se iba a ir, le dije: ¿te lo vas a llevar hasta allá o lo vas a dejar aquí? María, es que aunque tú te vayas físicamente, pero en tu mente siempre va a estar ahí. Carga eso. Va a cargarlo hasta allá, ¿no es cierto? Ocupamos otro tipo de descargar eso que traemos, y eso nos da el consejo de la palabra. Ahora fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Entonces ya Dios dice que hay que dejar el pasado, ¿no es cierto? En Hechos 23.1, vamos a ir a Hechos 23.1, María. ¿Por qué no lo lees? Porque realmente, léelo, Hechos 23.1. La palabra de Dios dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora Pablo supo que es dejar el pasado, ¿no es cierto? Exactamente. Porque fíjate lo que dice aquí, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio de aquellas dirigentes que lo estaban rodeando allí, y que él estaba explicando sus motivos, y entonces dice: miren varones hermanos, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con toda buena conciencia. Pero antes vivía con una mala conciencia. María, ¿qué transformación de Pablo, ¿no es cierto? Su conciencia lo acusaba antes. Satanás lo acusaba. Por eso dijo en Romanos capítulo, no sé si es 7 u 8, pero dice: miserable hombre de mí, ¿quién me salvará de esta muerte, o de este cuerpo? Este cuerpo de muerte. Y entonces ya cuando me dijo: de gracias al Señor Jesucristo. Exactamente. Y entonces ahora podía estar delante de ¿qué? De Dios, con una conciencia que limpia. María, yo no maté. ¿Tú has matado a alguien? Físicamente no. Pero a veces podemos estar pensando que hicimos hay pecados, ¿verdad? Hay pecados a pecados, pero Pablo cometió muchos pecados. Pero pudo, ¿cómo se llama? Dejar el pasado. Entregar esto. Pudo cortar el pasado. Y entonces, ¿será que tú y yo podemos también? Pues Dios dice que cuando nosotros confesamos el pecado, se dice que Él ni se acuerda de ellos. Entonces, si Él no se acuerda, ¿por qué deberíamos nosotros de recalcárselos o recordarse otra vez? Como que anulamos la salvación que Dios nos ha dado y la liberación que nos ha dado por medio de su sangre. Dios tiene poder de hacer que el pasado ya no nos duela, sino que sea nomás simplemente una cicatriz. Así que Dios está ofreciéndonos el presente y el futuro. exactamente. El pasado dice: córtalo.
ya quedó atrás. Me gusta como dice en Hechos 24, 15 y 16, Pablo lo pone de esta manera. Mire cómo dice. Dice, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por eso yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Como diciendo, no le debo nada a los hombres. A Dios ya arreglé mis cuentas con Dios, y a los hombres estoy bien con ellos. Exactamente. María, qué bonito, ¿no? Pienso que Pablo sí podía dormir tranquilo. Entonces, por la resurrección esta de la cual él se aferraba, de resurrección de justos y injustos, debería ser también el eje central de cada cristiano, de saber que para nosotros poder ser parte de la resurrección de los justos, deberíamos de tener una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres también. Claro que sí. Bueno, entonces el tercer requisito es que dejar el pasado. Exactamente. No traerlo al presente. Haya pasado lo que haya pasado, olvídalo. Hay que olvidarlo para poder vivir una vida sin remordimiento, sin que porque Dios nos quiere que nosotros vivamos una vida normal y tranquila. Y el pasado no nos va a dejar vivir una vida normal y tranquila. Exactamente. Tengo un hermano preso que me decía, por años, dice, tengo un remordimiento, y yo cargo esta por dice, que yo no me puedo perdonar yo mismo. Y yo le dije, pero si ya Dios te perdonó, tú tienes que trabajar, tú tienes que aceptar que el perdón de Dios fue por lo que tú hiciste, y tú tienes que andar, tú no vas a poder lidiar con esos pecados que tú hiciste. Eso tiene que ser Dios el que los tiene que, pero Dios ya te los perdonó, porque lo bauticé hace algunos años, y todavía, y hasta ahora que voy platicando de uno a uno, porque tengo citas con él, entonces me di cuenta de que hay algo está mal, hay que trabajar sobre eso, y tratar de que se olvide del pasado, porque el pasado no puede ser parte. Es obra de Satanás traer el pasado hacia al presente, de ver lo vil que éramos o lo que practicamos en el pasado, y hacernos sentir inmerecedores de la gracia que Dios nos ha ofrecido. Y dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Bonito, ¿no? Amén. Porque cuántos pecados no hemos nosotros, Dios nos quitó. Exactamente. Y como dijiste, me gustó la palabra que tú dijiste, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Exactamente. Somos nosotros los que nos acordamos, porque Satanás nos está recalcando cada vez, en vez de decir se quedó atrás. Exactamente. Bueno, vamos al cuarto requisito, María. Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el cuarto requisito para seguir viviendo una vida sin remordimiento? Vamos a ir allí a Juan 15, 4 y 5, Esther, por favor, léemelo. La palabra de Dios dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto es bueno, y lo quiero enfocar en general, porque todos, aunque tengamos más conocimiento de tú, María, pero somos muy descuidados en las relaciones entre nosotros, entre los humanos, ¿no es cierto? Ahora, quiero decirte que aquí lo que está diciendo que el cuarto requisito es permanecer en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice allí, lo que dice el versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Ya relacionaste, es una buena relación con Dios, ya arreglaste tu relación con el prójimo, ya dejaste el pasado atrás, ahora permanece en Cristo, para que puedas llegar a cumplir el propósito de vivir una vida normal y tranquila. Y realmente eso fue la oración de Jesús, ¿verdad? Es el deseo que él tenía para su pueblo, para aquellos que se allegaran a él. En Juan capítulo 17, versículo 21 dice la palabra de Dios así. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces realmente el propósito de Dios es que nosotros permanezcamos en su Hijo. Exactamente. Porque realmente cuando uno permanece en Cristo Jesús, ¿cuántos pleitos puedes tener? No, porque Él es el príncipe de paz. Él es dice que el Señor Jesús dice que no había pecado en su boca. En otras palabras, Cristo quiere que nosotros permanezcamos en Él, porque Él es el único que debe hablar por nosotros cuando tenemos que hablar, porque cuando hablamos nosotros echamos a perder las cosas, ¿no? Exactamente. Pero cuando Cristo está en nosotros y Él habla, Él hace las cosas bien. Y ahora la gente se podrá estar preguntando, ¿y cómo es que puedo permanecer en Cristo Jesús? Porque Jesús está en el cielo ahorita, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no es cierto, María? Y gracias a Dios porque tenemos un
un solo mediador. Y a poco, María, esta es una gran verdad que los hermanos, todos los hermanos deben saber, ¿no es cierto? Que delante de Dios y nosotros solamente tenemos un solo mediador, y es el Señor Jesucristo. Amén. Fuera de Él Así es. no hay otro mediador, porque realmente la Biblia te lo pone bien claro. No hay otro mediador, te dice. No te deja elegir muchas puertas, una sola puerta. No es te deja Cristo. elegir más de uno, solamente el Señor Jesús. Una Y te lo sola dice toda por puerta. tu nombre. Pero vamos a ver qué dice allí, porque hay gente que se lo está preguntando y quizás está diciendo, bueno, ¿y cómo es que yo puedo permanecer en Cristo Jesús? Es una buena pregunta, ¿verdad? Hay que contestársela. Vamos ahí a 1 Juan 4:13. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ¿cómo es que podemos permanecer en Cristo? Por medio de su Espíritu Santo. María, ¿quién es el que nos convence de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que compone nuestras oraciones? Porque dice que a veces oramos y no sabemos qué orar. No sabemos qué pedir. Y dice que Dios, el Espíritu Santo, ¿qué? Él presenta las oraciones delante del trono de Dios para que podamos, para que sí se presenten de lo que realmente necesitamos. Exacto. Y ahora nos dice que por medio de Él permanecemos en Cristo. Exactamente. Qué bonito, ¿no? Que la Biblia te da toda la fórmula completa. Te equipa bien para que no pierdas el Entonces camino. el Espíritu Santo es la forma en que tú puedes, por medio del Espíritu Santo, tú puedes permanecer en Cristo Jesús. Y hay otra cosa, Gálatas 2:20. ¿Qué dice este Gálatas 2:20? La palabra de Dios dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Yo y Cristo permanecemos juntos, pero Él va, ¿qué? Adelante. María, el que resaltaba en Pablo no era él, Era Cristo. no era el viejo Pablo, No. era ¿qué? Cristo Jesús, la nueva criatura. Y qué bonito, ¿no? Porque podemos mirar que una persona de tanto daño que hizo, pero fíjate que Dios nos pone estos grandes pecadores, María, para que miremos que el poder de Dios y el perdón y la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Amén. Porque estos hombres los miramos, y todavía me gusta un versículo que no lo voy a leer, quizás por falta de tiempo. Dice Pablo, emíteme a mí como yo a Cristo Jesús. Pero no podemos admitir a Pablo, al viejo Pablo, sino al nuevo Pablo, ¿no es cierto? Exactamente. Perdonado y rescatado de las garras de Satanás, y vivir una vida tranquila. Permanente en Cristo. Y claro que sí. Bueno, vamos entonces, ¿a qué les parece? Vamos a la quinta pregunta, María. Claro que sí. Dice, ¿cómo reaccionaron Judas y Pedro sobre el sentimiento de remordimiento? Vamos a ir a Mateo 27, 1 al 5. ¿Qué dice? Mateo 27, 1 al 5. La palabra de Dios dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, y salió y fue y se ahorcó. María, aquí miramos a un personaje muy importante entre los discípulos. Era Judas, ¿no es cierto? Pero Judas, María, Judas era una persona que podía haber estado en el cielo, ¿no es cierto? Y ahora miramos, María, dice que salió cuando ya estuvo allí, que reconoció que realmente reconoció que Jesús era limpio, era sangre inocente, y fue con los sacerdotes y les dijo: dice, suéltenlo, déjenlo ir, no hizo nada. Pero ellos le dijeron, ¿cómo se llama? Le dijeron, dice, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, eso es tu problema, carga con la cuenta, en otras palabras, el remordimiento. Exactamente. Y dice que no supo cómo manejarlo. Dice que tan pronto que salió, se fue y se ahorcó. Lo triste también aquí, que podemos nosotros quizás analizar rápidamente, es que este hombre caminó con Jesús por 3 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo he caminado yo como cristiana, conocer la palabra de Dios con Dios, y realmente no saber cómo solucionar este problema de remordimiento? Porque el final va a ser que quizás tú te quites la vida, porque no hayas la salida hacia dónde ir. Y este hombre caminó con Jesús, pero nunca aprendió de Jesús como la humildad y la sencillez que Él enseñaba por medio de su palabra. Por eso es que hoy en día Jesús nos
nuevamente luz para que entendamos y caminemos por el camino para que podamos ser libertados del remordimiento, porque el resultado tú no sabes cuál será mañana. Y es triste que escuchar de padres que dicen o han contado o han experimentado que un hijo se suicidó. Exactamente. Porque tenía muchos remordimientos y no supieron cómo ayudarlo. Y aquí es donde realmente resalta la enseñanza de la Biblia. Exactamente. Porque la Biblia te da el deseo de vivir. Porque no es ayuda psicológica quizás la que el joven necesite, porque el hombre no puede quitar la carga del pecado de otro hombre. Se necesita el poder de Dios para que esa persona pueda ser liberada y de esa manera pueda poder ver el futuro de una manera diferente. Claro, esa es la solución. Y que tenga sabor a vivir. Exactamente. Y entonces, ahora vamos a mirar otro caso de ahí mismo, Mateo 26, 73 al 76, 73 al 74, por favor. ¿Qué dice? Sí, dice así: y un poco después llegaron unos que por ahí estaban y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. 75 también. 75. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces aquí mira otro caso diferente, ¿no es cierto? Pedro tenía un remordimiento porque había jurado que no dejaría a Jesús, que no negaría a Jesús. Y ahora lo hace después que canta el gallo. Y entonces, en vez de salir a ahorcarse, dice que fue al Getsemaní, donde habían estado antes. Esa noche posterior. Sí, y dice que allí lloró amargamente, reconoció su falta y entendió. Exactamente. Qué bonito, ¿no? Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y después miramos a un Pedro que se olvidó de todo, porque Jesús después ¿cómo se llama? Lo redimió, ¿no es cierto? Cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo: me amas más que estos. Y entonces lo redimió, y ahora él le sirvió al Señor Jesús para el resto de su vida. Al punto de dar su vida por él, ¿verdad? Bueno, ya acabamos con nuestro programa. Entonces, solamente 4 puntos: una buena relación con Dios, una buena relación con el permanecer en Cristo Jesús. María, la última palabra para el público, ¿qué le puedes decir? Simplemente que en la palabra de Dios y en Cristo solamente encontrarás ese reposo en cualquier estado que te encuentres en cuanto al remordimiento. Jesús tiene el poder de poder limpiarte de todo tu pecado si vienes a Él, y quitarte esos sentimientos que tengas en contra de personas que te hayan herido. Solamente encontrarás esa paz. Y dice que los va a sanar. Exactamente. Esther. Bueno, yo también hago la misma invitación, ¿verdad? De que si alguien tiene algo contra alguien o viceversa. O también contra Dios. Ajá. Exactamente. Bueno, sí. Pero en este caso a veces tratamos con el ser humano, ¿verdad? Claro. Entonces yo los insto a que hagan un esfuerzo y vayan con la persona y como dijo Raúl, cuando tomó el esfuerzo de ir a ver a esa persona, ¿verdad? Ya es contado, pero es bonito y es gratificante cuando tú ya sacas de ti todo eso que tú sientes, esa que carga te viene, sí, agobiando. Ahora sí te quitas de esa carga que has traído por años, así que yo los invito a que tomen esa decisión de ir con las personas y arreglar sus cuentas, porque es el consejo de nuestro Dios, así que a eso los animo. Claro que sí. Y fíjate que dice allí en Mateo 11, 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. María, no solamente descansar espiritualmente, sino también nos dio el sábado para descansar físicamente. Así que tenemos un doble descanso en Cristo Jesús, mentalmente y espiritualmente y físicamente, por medio del sábado. Claro. Así que yo les agradezco a todas aquellas personas que nos escucharon. Bendiciones para todos, y recuerden que realmente Dios está esperando si no te has reconciliado con Dios. Y si tienes una falta con un hermano, como dijo los hermanos aquí, vayan para que saquen toda esa cosa y puedan mirar la vida de otro punto de vista. Que Dios los bendiga y los guarde. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, porque realmente Él es el que habló a través de nosotros. Gracias, Señor, por ser los instrumentos tuyos. Gracias porque tú eres el que amas a todas aquellas personas que escucharon, que sabemos que un día tú los vas a rescatar completamente de las garras de Satanás. Bendícelos pues, cuídalos y protégelos hasta el día de tu venida, y que los selles con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.